Hola chicos, hago este vídeo para explicar la reproducción en los helechos, en este caso, ¿vale? Siempre que tengamos reproducción de plantas, el ciclo vital va a incluir dos formas de vida, dos generaciones diferentes. Siempre va a haber una generación esporófita, es decir, una generación que va a producir esporas, y a esa generación le va a suceder una generación gametófita, es decir, que va a producir gametos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de los helechos, la generación dominante, la que estamos viendo, esta planta de helecho, es la generación esporófita, va a producir esporas. Y además decimos que es diploide. ¿Por qué? Porque sus células tienen dos copias de cada cromosoma. Entonces esta generación, la generación dominante, es esporófita, es decir, produce esporas, y además es diploide, es decir, tiene dos copias de cada cromosoma. Bueno, vamos a ver cómo se reproducen. Ahí tenemos la típica forma del helecho con esas hojas que se llaman frondes también, y con estas estructuras que están en la parte interna, en el envés de estas frondes, que ya se ven aquí, estos bultitos, que vamos a hacer zoom para ver cómo son. Estos bultitos se llaman soros. Estas estructuras que vemos aquí, 1, 2, 3, 4, bueno, se llaman soros. ¿Qué hay en los soros? Pues unas estructuras más pequeñas, es un conjunto de estructuras llamadas esporangios, es decir, esta estructura de aquí, el esporangio, un grupo de esporangios es un soro, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que esta generación, la generación esporófita, va a producir sus esporas para que aparezca la siguiente generación. Entonces, esta generación esporófita, que es diploide, tiene dos copias de cada cromosoma. Al hacer una división especial de sus células que se llama meiosis, que ya veremos en cuarto de la ESO con más profundidad, aparecen unas células reproductivas llamadas esporas que no son diploides, son haploides. Estas células, estas esporas, tienen la mitad de ADN. ¿Por qué? Porque tienen solo una copia de cada cromosoma. Entonces, esa generación esporófita produce las esporas para que aparezca la siguiente generación. Las libera, las suelta en el suelo. Vamos a ver cómo las libera. Ahí caen. Y de cada una de esas esporas, que son haploides, repito, va a surgir la siguiente generación. Claro, como esta primera célula de esta generación es haploide, todas estas células de esta generación van a ser haploides. Es decir, esta generación es haploide. ¿De acuerdo? Entonces, esta generación haploide se llama un prótalo. El prótalo, esta forma de corazón típica, esta especie de hoja con forma de corazón, es la siguiente generación. Hemos visto la generación esporófita, que es el helecho en sí, y la siguiente generación del ciclo de los helechos es el prótalo. Por lo tanto, si venimos de la parte esporófita, que era el helecho, esta siguiente generación va a ser una generación gametófita, va a producir gametos. ¿De acuerdo? Mediante la mitosis, que es simplemente una división celular, una copia exacta de las células, va a crear gametos. Vamos a ver cómo los va a crear. Claro, siempre que se crean gametos, hay un órgano reproductivo masculino y un órgano reproductivo femenino. En este caso, en los helechos, el órgano reproductivo masculino, que está en esta parte de aquí, en la parte de abajo, ambos están en la parte inferior del prótalo, en la parte de debajo. El órgano reproductor masculino se llama anteridio, y los gametos, es decir, las células que van a fecundar a la parte femenina, es decir, el equivalente a los espermatozoides, se llaman los anterozoides. Es decir, su órgano reproductivo, en nuestro caso serían los testículos, se llama anteridio, y su célula reproductiva, que en nuestro caso serían los espermatozoides, son los anterozoides. Y por otro lado, en otra zona del prótalo, están los órganos reproductivos femeninos, que serían el equivalente a los ovarios en el ser humano. Bueno, estos ovarios, entre comillas, en el caso de los helechos, se llaman arquegonio y producen sus óvulos, que en el caso de los helechos se llaman oosfera. Entonces, la fecundación siempre se realiza en agua, en un medio acuoso, y lo que va a ocurrir es que, claro, si no es imposible que lleguen de aquí a aquí, lo que va a ocurrir es que cuando hay agua, estos anterozoides van a ser capaces de desplazarse hasta las oosferas y fecundarlos. Pero ojo, claro, vamos a pensar. El anterozoide es haploide, tiene una copia
de cada cromosoma. La oosfera, la otra célula, también es haploide, tiene una copia de cada cromosoma. Con lo cual, cuando se junten los dos, cuando se fecunden, igual que en el ser humano, exactamente igual, para hacer la primera célula de la siguiente generación, claro, van a sumar una copia de cromosoma y otra copia de cromosoma, con lo cual esa célula que se crea en la fecundación va a ser diploide, claro, porque va a aparecer la siguiente generación, que es diploide. ¿Veis? Los anterozoides viajan hasta la oosfera. Como tienen una copia de cromosoma, se suma a la copia de la otra célula, de la oosfera, y ya tenemos una célula diploide con el doble, perdón, con dos copias de cada cromosoma. Esa célula se divide y aparece la siguiente generación. Ya estamos al principio. El helecho en sí, es decir, la generación diploide con dos copias de cada cromosoma, que es esporófita. Si damos una vuelta rápida de nuevo, esta generación esporófita es diploide, tiene dos copias de cada cromosoma y es esporófita. Se producen, ahora vamos a ver cómo se producen de nuevo, rápidamente. Estos helechos tienen unas estructuras llamadas soros. En cada soro hay un grupo de esporangios. Y en los esporangios, recuerdo que la forma del helecho es diploide. Lo que va a ocurrir es que por un proceso de meiosis produce células haploides con la mitad de ADN, que se llaman esporas. Estas esporas van a dar lugar a la siguiente generación. La siguiente generación ya no va a ser esporófita, sino que va a ser gametófita, va a producir gametos. Pero claro, como estas esporas son haploides, esta generación también es haploide, solo tiene una copia de cada cromosoma. De esta generación se llama el prótalo, y debajo del prótalo tenemos la parte masculina y la parte femenina. La parte masculina, el anteridio con los anterozoides, que van a viajar hasta la parte femenina, que es el arquegonio, que tiene las oosferas. Ahí vemos los anterozoides viajando a la oosfera. Claro, como son haploides, como tienen una copia de cada cromosoma, al juntarse con la otra célula, pues ya lo tienes. Como la otra célula también tiene una copia, entre ambos forman una primera célula de la siguiente generación que va a ser diploide. Entonces, esa célula al dividirse, pues crece la siguiente generación, que volvemos de nuevo a la generación diploide y esporófita. Bueno, espero que haya quedado claro. Sé que es un poco de lío todo el tema de los nombres, pero bueno, como tenéis el vídeo, pues mira, viene muy bien para parar, tomar apuntes, dar marcha atrás, en fin, creo que tenéis ahí un buen recurso para poder ampliar el conocimiento. Cualquier cosa, pues me vais diciendo. Venga, hasta el próximo vídeo.